Muy buenas, vamos a tratar uno de los temas que son clave para el Ejecutivo. No solo son las inversiones, no solo es cómo va la rentabilidad de la empresa, es cómo va uno mismo. Porque no hay empresa como no nos cuidemos a nosotros mismos. Y no hay dirección si a esto no funciona bien. Está con nosotros, hemos invitado a Manuel de la Peña, es profesor de Cardiología y presidente del Instituto Europeo de Salud. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí en tu programa y bueno, espero poder atender a todas tus preguntas. Yo Encantado. quería que el doctor Manuel viniera para ponernos un poco de foco en algo que muchos ejecutivos nos dicen y es, empieza el año, estamos estresados, no hay manera de poner coto al estrés y lo que no quiero es que se me vaya de las manos. Lo que no quiero es de repente decir, sí que tengo un problema cardiológico, sí que tengo un problema, ¿cómo puedo saber que no lo tengo? ¿Cómo puedo chequearme? Igual que chequeamos el plan de negocio cada lunes en un consejo de dirección. Mira, el estrés emocional hoy es uno de los factores de riesgo más relevantes que puede desencadenar un infarto de miocardio. El infarto de miocardio se produce por una trombosis coronaria y ya está demostrado que hay personas que simplemente con un estrés emocional mal controlado y mal gestionado pueden desencadenar una patología cardiovascular importante. Además de ese estrés emocional, si lo unimos a un LDL colesterol, que es el colesterol malo, una lipoproteína A, que es una fracción de colesterol mala, que las dos se acumulan en el endotelio vascular, en el cutis de nuestras arterias, y lo que hacen es generar placas de arteriosclerosis con más oclusión. Es decir, que obstruyen, ¿no? Obstruyen y generan una oclusión Y obligan al arterial. corazón a bombear más. Sobre ¿no? todo, Para los que no lo entendemos. lo que hacen es que esas placas de arteriosclerosis que provocan las lipoproteínas, tanto A como la fracción de LDL mala, como el estrés emocional y la hipertensión arterial, o el tabaco o la propia diabetes, es decir, son todos ellos factores que no suman, sino que multiplican el riesgo. ¿Qué ocurre? Que al multiplicar el riesgo en esa arteria, en esa luz arterial que debe estar limpia, lo que se genera es como una especie de montañita, que es una placa de arteriosclerosis que disminuye el flujo coronario que llega al corazón. Lo más sorprendente de todo esto, de las personas expuestas a ese estrés y a esos factores, es que no son conscientes. Esto no va conmigo, esto no va, me va a pasar a Pero mí. porque no notan nada. Efectivamente. Porque, por ejemplo, yo he tenido hipertensión y noté perfectamente que tenía un dolor aquí, y hacía así y así, hasta que alguien me vio, luego me viste tú y dije, tú tienes hipertensión. Es decir, ¿puedes tener un problema sin notar nada? Efectivamente, eso es una de las cosas que más me preocupa este año. O sea, lo que verdaderamente me preocupa es el paciente asintomático. Es decir, para que te hagas una idea, cuando hay una oclusión coronaria superior al 70%, está indicado la implantación de un stent, que es como un muelle que lo que hace es revasculariza esa arteria y vuelve a llegar sangre al corazón. ¿Qué ocurre? Que fíjate que tan solo un 20% de esos stents los ponemos en personas con infarto de miocardio. Es decir, hay un 75% de stents Que deberían y no lo tienen puesto. que se ponen en personas que tienen oclusiones arteriales y que la mayoría no tienen síntomas. Con lo cual, estás con ellos y no tienen síntomas. Tú me hablas de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial le llamamos el enemigo silencioso, no da síntomas. Cuando los da, es cierto, muy cierto lo que decías, puede ser dolor de cabeza, sensación de inestabilidad, algún tipo de mareo. Cuando da síntomas, pero hay muchas personas asintomáticas. De hecho, te puedo decir que el 50% de las personas hipertensas son asintomáticas. Y un buen día se despiertan y tienen un ictus. ¿Por qué no la tienen bien controlada? Con lo cual, si ahora me preguntas, ¿qué es lo que te preocupa? Me preocupa el paciente asintomático, que un buen día tiene un problema serio, que puede ser un problema que le causa un daño importante, que en algunos casos es muerte súbita, y todo eso se puede evitar. ¿Y cómo? Pues mira, te voy a decir... Chequeando, chequeos constantes. Pues mira, primero te voy a decir cuál es la mejor herramienta que acabo de descubrir, el conocimiento. Lo primero es el conocimiento, o sea, tomar conciencia de que eso te puede pasar y conocer
los mecanismos no ya para prevenir, sino para anticiparnos y que no nos pase nada. Y te voy a decir la ventaja entre anticiparnos y no. Si yo tengo una oclusión coronaria y me anticipo, la diagnostico a tiempo y me pongo un stent, no hay daño en el corazón. Y empiezas de cero. Y empiezo de cero, pero sin daño. Yo tengo un stent, pero no tengo daño. ¿Qué ocurre si esa oclusión coronaria no la controlo, no la abro? Me puede provocar un infarto. Si es a nivel cerebral, me puede provocar un infarto cerebral que se llama ictus. Y tanto uno como otro lo podemos evitar. La diferencia entre el antes y el después es que no hay daño. Es decir, si yo pongo un stent antes de que haya un infarto, no hay una zona que le llamamos necrosada en ese infarto, en ese corazón. El corazón no tiene ningún daño. Es como si no hubiera pasado nada. Por tanto, perdóname que te insista, la mejor herramienta es el conocimiento. Lo que estás haciendo ahora, divulgar que lo podemos evitar, que nos podemos anticipar, pero sabiendo cómo se hace. Muchos ejecutivos que además hacen muchísimo deporte. No es normal ver ejecutivos aquí en España y en otros países que estén gordillos, ¿no? A mí me dice, ¿estás gordillo? Digo, pues sí, no, intento ir al gimnasio. Pero no es lo normal es ver gente que está bien físicamente. ¿El estar bien físicamente es suficiente para evitar esto que nos estás comentando? ¿O ese ejecutivo que quita la tensión en la cinta, o que quita la tensión en el gimnasio, o que quita la tensión en rugby o en boxeo, que es lo mismo, ¿tiene suficientes argumentos con quitarse la tensión haciendo deporte o tiene que chequear? Y cuando tiene que chequear, ¿es suficiente normalmente con una visita al cardiólogo en el que en un eco te dicen estás bien? ¿O hay que ir más allá si de verdad un ejecutivo sabe que tiene una carga de tensión muy grande por, hombre, no estamos en momentos de crisis, pero nóminas, expansión de la empresa, los socios, los trabajadores? En ese caso, ¿tiene que hacer algo más o es suficiente con chequear vía, vas al cardiólogo, te hace un eco, te mira, te dice no hay obstrucción y lo dejas? ¿O ya hay más tecnología que nos permita avanzarnos en el tiempo, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial? Sí, efectivamente. Vamos a ver, cuando tú haces un ejercicio intenso, el ejercicio es básico, el ejercicio es vida, el ejercicio físico es esencial, pero el ejercicio moderado no genera riesgo y el ejercicio físico intenso tiene sus riesgos. Entonces, antes de hacer un ejercicio físico intenso, correr en una cinta de una manera descontrolada... 180 pulsaciones. 180, en ese caso hay dos pruebas que son determinantes. Una es la prueba de esfuerzo, es decir, eso mismo que estás haciendo, nosotros le llamamos en 4 etapas, la prueba de esfuerzo se llama ergometría, y en esa ergometría valoramos la respuesta de tu corazón al esfuerzo. Vemos si tienes arritmias, si hay latidos irregulares, cómo responde la tensión arterial a ese esfuerzo. Y si hay isquemia coronaria, si detectas una posibilidad de isquemia coronaria. ¿Isquemia qué es? La isquemia es una disminución del aporte de oxígeno al corazón. Cuando el cuerpo te lo está pidiendo, claro, y no se lo puedes dar. Efectivamente. O sea, tú corres en la cinta, el corazón demanda más oxígeno, pero si hay una oclusión coronaria, lo que está pasando es que disminuye el aporte de oxígeno a ese corazón. Eso es lo que hay que ver, y eso lo vemos de una manera muy, muy determinante, no solo ya con la ergometría, sino como lo vemos mejor es con el angiotac coronario, que son entre 62 cortes o 320 cortes. Nosotros tenemos una máquina que son 320... fotografías. Sí, fotografías, son 320 cortes sagitales, longitudinales, que son pruebas de imagen. Entonces nosotros vemos... Para que te hagas una idea, es como si hiciéramos 320 radiografías. Con 62, hay máquinas de distintos números de fotografías, con 62 es suficiente. Eso es tecnología muy nueva aplicada. Es tecnología muy vanguardista y lo que nos permite medir es el depósito de calcio en el interior de las arterias. Y el depósito de calcio... Que con una eco no puedes. Con una eco no puedes. Y el depósito de calcio es como una roca que se forma en la arteria, una roca. Tú tienes una roca dentro de la arteria que se llama placa de ateroma, pero es igual que una roca. Lo que hace es limita el paso de la sangre al corazón y sobre todo favorece una trombosis coronaria, que es la causa del infarto. Y eso se puede, o sea,
bajo mi punto de vista, hacer deporte de una manera intensa, con 40 años. Piensas que te subes en Madrid un buen puerto de montaña y pones el corazón a 180, 190, 175. Sin saber a ciencia cierta que no tienes una oclusión coronaria, es un poco peligroso. Y te lo digo porque es peligroso, porque hay un dato que me llama la atención. Tú piensas que en España hay 30.000 muertes al año, 30.000 casos de muerte súbita al año. 30.000. Hay 70.000 infartos, de los cuales de los 70.000, el 30% no llegan al hospital. Pueblos con menos ciudadanos en España. ¿Eh? Claro, pero aquí lo importante es que de los 70.000, casi, 30.000, fíjate, de 70.000, 30.000 no llegan a tiempo al hospital, porque si llegas a tiempo, el 99% se salva la vida. En el caso de muerte súbita, no sé si lo estás viendo los medios de comunicación, oye, pero si tenía 40 años, ¿pero qué le ha pasado? En el caso, cuando tienes más de 35 años, lo normal que esa muerte súbita se produzca por una oclusión de las arterias coronarias sin síntomas. Esa persona no lo sabía. Lo normal. Después, cuando tienes menos de 35 años, ya hay otras patologías que son genéticas. Por eso también es importante saber qué le pasó a tu padre, qué le pasó a tu abuelo. Es decir, los antecedentes familiares hoy tienen mucho peso porque podemos heredar una serie de genes asociados a esa muerte súbita. Entonces hay que saber, pero sobre todo esos genes se expresan más en personas menores de 35 años y se expresan si no cuidas lo más esencial, tus hábitos y los estilos de vida. Pues muchísimas gracias por esta primera píldora. Prometemos repetir y sobre todo mirar mucho más para el Ejecutivo, qué es lo que puede, cómo, para también acompañarles a ustedes no solo en el camino de la empresa y del negocio, sino en el camino de la salud aplicado en el negocio, en el sentido de que debemos cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Nos ha acompañado Manuel de la Peña, es profesor de cardiología y presidente del Instituto Europeo de Salud, a quien le tiramos el guante para que repitamos todas esta fotografía que es tan importante. Pues puedes contar conmigo, encantado de estar con vosotros y todo lo que pueda ayudar, sobre todo al conocimiento, que es importante. Tomáramos la atención. En los consejos de administración nos salía aquello. Eso pues, teníamos que hacerlo un día. Ir a un consejo de administración y ponerle el aparatito a cada uno a ver cómo entran al consejo y a ver cómo salen. No lo dudes que la tendrían mal controlada la mayoría, estoy seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, encantado.